Hola, muy buenas. Vamos a empezar este directo que había concretado con Cristina, así que en un minutito más estaremos con ella y os cuento qué tal, buenas, y os voy a contar por qué esta reunión. Tengo muchísimas ganas de... Hola Cris, ya te veo. A ver si me pide paso. Muchísimas ganas de esta reunión con mi amiga Cristina para presentar su libro maravilloso del que vamos a hablar hoy y para hablar un poco de lo que de las necesidades de las madres y de todo lo que la maternidad supone para cada mujer. Muy buenas. Ahora, Ahora sí, ¿qué tal estás? muy bien. Por un momento pensé que me había olvidado de todo. Digo, me ha venido la abuelidad de una sola vez y se me ha olvidado qué botón tengo que apretar. Muchas gracias por estar ahí. Ya ves, las madres necesitamos siempre de otras madres. Es un placer tenerte aquí. Mira, el día que recibí tu libro fue un día además especial, fue unos días antes del nacimiento de mi nieta, así que te agradezco mucho este regalo que nos has hecho. Estoy con Cristina Gómez Alonso, la autora maravillosa de este libro, que bueno, se ve al revés, os lo pasaré luego en Stories, que realmente es un libro que, te digo, Cris, después de haberlo leído, te digo, lo podría haber escrito yo, cada palabra, así es que estoy muy de acuerdo con todo lo que nos cuentas, así que me gustaría en principio que pues te presentes, cuéntame quién es Cristina, si eres madre, qué haces, y hablamos un poco de todo. Pues sí, soy madre de dos que ya son mayores, tienen 20 y 18 años ahora, y soy maestra de educación infantil. Llevo trabajando con niños pues más de 25 años. Siempre he estado ahí trabajando con ellos en distintas facetas, ¿no? En escuela infantil, dando masaje para bebés, en matronatación, bueno, en distintas áreas. Pues un placer tenerte. Y qué distinta se ve la maternidad cuando han pasado esos años, ¿no? Mi hija mayor Sí. también va a cumplir 25 y bueno, y es madre también, entonces de repente te das cuenta de tantas cosas que tenías de preocupaciones al principio y que realmente no tenían ninguna importancia y que lo mejor que podíamos hacer es, pues como vaya viniendo, vamos haciendo, ¿no? Y te vas a equivocar de todas maneras Te vas muchísimas a equivocar veces. de todas maneras, eso es. Ese es el kit, yo creo, de la cuestión, ¿no? Exactamente. Relajarse un poco. Exactamente, relajarse y bueno, a ver, cuéntanos un poco los ejercicios y qué te mueve a escribir este libro, cómo surge, cuál es tu experiencia ahí. Pues es lo que te contaba, ¿no? Porque como hacía distintos talleres y distintas actividades donde me encontraba con mamás, pues había como un algo común, ¿no? Que encontraba ahí, que era, tengo tal cantidad de información disponible y tan contradictoria que no sé, que me siento confusa, ¿no? Esa es una de las cosas que encontraba. Eh, y entonces a veces me llegaban preguntas en los talleres que me parecía que era como muy de sentido común y como muy que esa mamá, yo le miraba y decía, esto tú te lo sabes, o sea, no hace falta, no me preguntes esto, ¿no? Como que buscaban una respuesta en mí como profesional que a lo mejor eran cosas como muy de intuición, ¿no? Y entonces era la sensación de te tienes que escuchar un poco más, o sea, mira a tu hijo y tú qué harías, ¿no? Entonces, cuando les miraba a los ojos y les decía tú qué harías, me daban una respuesta. Entonces, un poco me movió todo eso, ¿no? El objetivo de empoderar un poco a través del libro. Esa fue la cosa. Claro, y realmente tocas una palabra que a mí me parece clave, que no es instinto, sino intuición. Las madres sabemos, tenemos el poder. Realmente lo interesante sería que no nos quitasen ese poder, pero al mismo tiempo, cuando criamos, estamos inmersas en miles de voces alrededor que nos están diciendo lo que hay que hacer, lo que no hay que hacer y lo mal que lo hacemos en todo caso, ¿no? Eso. En una parte de tu libro me pareció una cosa muy graciosa y te la voy a compartir porque contabas que uno de tus hijos es del 2 de enero Ajá. y que entonces habías tenido que escuchar que qué pena, que no sé qué, que bueno, cómo se ha perdido el año y tal. Mi hijo pequeño es del 16 de diciembre.
Y te has encontrado lo contrario, ¿no? El pobre pequeño que siempre será pequeño, jo, qué lástima. Entonces, bueno, y al final la vida pasa, ¿no? Y estos pequeños crecen y tienen sus propios recursos y sus propias habilidades. Y no sé en tu caso, por ejemplo, la mía mediana es de febrero, así que también es de las mayores, y ella ha tenido Yo pues en mi unos caso recursos los dos son de enero, o sea que han y bien, sido y, igual. y ha vivido su cole igual que el pequeño, que con unas cosas, unos recursos más o menos, pues al final también los va sacando, ¿no? Y las Ujú. madres pues nos preocupamos a veces por mm, esta manera de la sociedad de llegar a nosotras de una manera tan agresiva, ¿no? Y tan hostil hacia lo que tenemos que hacer y lo que no debemos hacer. Cuéntanos desde tu perspectiva esto que se escucha tanto, la buena madre. Es que me parece que es como un listón tan alto, ¿no? Que primero por los modelos que tienes ahí de la sociedad, ¿no? Que te están vendiendo constantemente desde las películas, las series, la publicidad. Y ahora encima tenemos las redes sociales, que sin querer es como que cada vez que entras ahí y ves fotos de las mamás con sus hijos, no sé qué, probablemente, pues sin querer, ¿no? Pues a lo mejor piensas, jo, yo no tengo esto tan colocado, o yo no tengo esto, los míos no son así tan, no sé, tan ordenados o Ante tan Instagram. limpios, tan Instagram, efectivamente, esa es la cosa, ¿no? El otro día fue muy gracioso porque en una cuenta, bueno, de alguien también que comparte cosas de maternidad y todo, ponía una foto que decía, bueno, como esto es lo que se ve, ¿no? Y luego ponía otra en la que se veía todo el mogollón. Y justamente hablaba de todo esto, decía, es que muchas veces tendemos a compararnos y claro, si tú te comparas con esos modelos, es que pierdes sí o sí, porque no son reales, ¿no? Todas tenemos nuestros momentos de estar en alto o de estar en bajo o de perder la paciencia o lo que sea, ¿no? Entonces, ¿qué es ser una buena madre? Habría que empezar por ahí. Yo creo que no para no para todo el mundo significa lo mismo, ¿no? Claro. Entonces, una de las cosas que propongo en el libro, a través también de los ejercicios prácticos, es un poco reflexionar sobre qué es para ti, qué consideras tú que sería ser una buena madre, no lo que otros te meten desde fuera. Esto lo hablamos muchísimo con mi compañera y amiga Natalia Navarro, que es psicóloga, la saludo si es que nos ve, no, de lo de todo lo que se ve desde afuera y Uh -huh. todo el movimiento que hay en redes sociales para que tú puedas verte en un espejo tan irreal, ¿no? Es que ella me dice, oye, ¿tú consigues esto? Diego, pues la verdad es que no, no lo he conseguido. En los 25 No, años que llevo, no sé exactamente qué es lo que hay que hacer, porque además cada hijo te da unas respuestas, lo que funciona con uno, el otro parece lo peor. funciona. Y Luego también creo que hay una cosa muy importante que es que tú no eres la misma cuando tu hijo nace, cuando estás embarazada con el segundo hijo, porque tú vas absolutamente, creciendo claro. y ya no solamente con tus hijos como mujer, ¿no? Pues vas madurando como persona, vas teniendo otros recursos, otras experiencias, otras vivencias que te van como también, bueno, pues haciendo cambiar. Entonces, tú también necesitas ir construyendo eso poco a poco, Por ¿no? supuesto. Y además, claro, el ser una madre distinta en cada momento, porque es que efectivamente, como bien dices, no eres la misma en tu primer embarazo que en el segundo, que estás llevando todas esas experiencias primeras, otros Ujú. miedos, quizá hay otras preocupaciones que tienes y cosas nuevas también que van entrando a nuestra vida. Entonces no se puede ser nunca ni la madre ideal ni la madre exacta y perfecta que necesitan nuestros hijos, porque también nuestros hijos son distintos, aunque hayan sido criados en la misma familia. Es como si tuvieran Efectivamente. padres distintos cada vez, ¿no? Ujú. Claro, cada uno también tiene su propia personalidad, ¿no? Y luego hay también creo que es muy importante, por ejemplo, ahora con todo este lío del coronavirus y todo eso, ¿no? Eh, o sea, hay veces que también nos vemos, bueno, pues en una situación concreta, pues que a lo mejor el trabajo no está bien, o con la pareja, o una situación de salud, o de conciliación, de lo que sea, que todo eso va a afectar también a cómo tú pues estás como madre, ¿no? Cómo estás con tus hijos, la paciencia que tienes. Si tú no estás bien, pues no vas a estar bien tampoco ahí, ¿no? Entonces, queremos,
queremos dar lo mejor y ser una madres estupendas y también tenemos que ver cómo estamos en cada una de las facetas, ¿no? Y en cada una de las facetas de nuestra vida, que también influye en lo suyo. Y que además son Entonces, necesarias, es decir, no solo somos 100% madres el 100% del tiempo, eso es. necesitamos cuidarnos de alguna manera y hacer cosas para nosotras mismas. Madres felices, hijos felices. Si nosotras estamos plenas, podremos criar de una manera distinta. No sé qué piensas tú. Sí, hay un capítulo dedicado a eso también, como a que si tú no te cuidas, ¿no? Pues difícilmente vas a poder cuidar. Y muchas veces, pues eso, queremos tener súper paciencia con ellos, no gritarles, no enfadarnos, no. Pero claro, tú no has comido en todo el día, has dormido poco, entonces, ¿cómo vas a tener paciencia así, ¿no? ¿O cómo vas a estar bien? Pues es difícil, tenemos que, dentro de lo que cabe, porque ahí también pues lo pongo, ¿no? Cada uno tiene sus situaciones y hay muchas veces y muchos días que son muy complicados porque el niño duerme mal y tú duermes mal o porque tienes mucha carga de trabajo ese día, pero tenemos que intentar ver cómo hacemos para buscar esos huequitos de cuidarnos, porque si no, no funciona. ¿Qué ejercicios propondrías para nuestro autocuidado? Pues hay como distintas, propongo hay como distintos hábitos, ¿no? Pero, por ejemplo, dentro del descanso, yo recuerdo cuando mis hijos eran pequeños que a lo mejor se dormían un ratito y dices, venga, voy a aprovechar este rato para hacer, y en media hora haces de todo, ¿no? Entonces, a lo mejor también a veces, pues, no sé, tienes que parar y decir, venga, este rato pues voy a descansar o ver también un poco la alimentación. Hay muchas veces, yo lo recuerdo, lo pongo en el libro como que no lo tenía como una prioridad, con lo cual había veces que comía a las tantas lo que pillaba Y y comer creo que sobras también de todos tus hijos. entonces, creo que es importante parar un poquito y pensar, ¿no? ¿Cómo me estoy alimentando? ¿Qué cosas puedo cambiar? Porque a veces son pequeños detalles que hacen una buena diferencia si lo cuidamos. Entonces, pues el descanso, la alimentación, muchas veces el establecer prioridades, ¿no? Porque a veces comparándonos con esos modelos, pues queremos llegar a tanto, a tanto, a tanto, que al final no sentimos que abarcamos. Entonces, a lo mejor es mejor priorizar y decir, vale, ¿qué cosas sí que quiero que estén y qué otras, pues si no están, pues ¿qué le vamos a hacer, no? Cada uno tendrá las suyas, cada uno tendrá sus prioridades y tendrá que ver dónde puede ajustar. Y también imagino, bueno, sobre todo si tienes a alguien a tu lado, una pareja que pueda comprender y Claro, compartir todo el escenario, es decir, lo logístico, lo doméstico, la crianza, el trabajo, poder equilibrar eso para que todos tengamos una parcela de ser nosotros mismos, ser madres, ser padres, ser hermanos, ser hijos, que también seremos hijas de nuestras madres. claro. Y bueno, ya no digo conciliar, pero más o menos equilibrar Ujú. estas tantas facetas que tenemos y más hoy en día que se nos exige todo esto, ¿no? Desde la sociedad. Claro, dependiendo de cada caso, porque luego cada familia es un mundo, pues dependiendo los horarios de uno, los horarios de otro. Hay gente que tiene familia cerca en quien también se puede apoyar, hay gente que no. O sea, ahí cada uno tiene que ver, bueno, pues qué recursos tiene a su alrededor para ver cómo puede organizarlo. Pero a veces nos cuesta delegar y a veces nos cuesta tomarnos ese ratito para nosotras. Y yo he escuchado a mamás, y a mí me ha pasado personalmente también, ¿no? Que dices, bueno, si me voy a trabajar no me siento mal, pero si voy a dar un paseo o voy al cine con mi pareja o lo que sea, me siento culpable porque estoy dejando a los niños. mm, no sé, o sea, como que también tienes que ver que esos ratos también son necesarios para ti y Totalmente. para poder luego estar mejor con ellos. Totalmente. Es que además una madre saturada difícilmente puede tener suficiente paciencia, tranquilidad, empatía, bla, 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 y todas las cosas que se necesitan para ser una madre medianamente aceptable en este mundo que nos toca vivir. Sí, 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 es verdad. Entonces yo soy muy pro esto que, bueno, primero soy totalmente antimétodo, ¿no? Creo que no se puede decir a nadie un método para todo el mundo el mismo de cómo tienes que criar y ser
y ejercer tu maternidad y tu vida. Cada madre y cada maternidad es única. Incluso si esa misma madre tiene otros hijos, como hemos hablado, eres una madre distinta con cada hijo que tienes. Tus experiencias, tus circunstancias también son distintas. Lo que sabes, las experiencias anteriores, tus sabidurías son distintas, ¿no? Entonces, pues... Claro, esa era un poco una de las premisas del libro, ¿no? Era, bueno, hay muchas teorías, ¿no? Que te dicen cómo lo tienes que hacer. Además, luego me encontraba con libros y con teorías que son, ¿cómo se dice?, respetuosas con otros puntos de vista y otras que te dicen, no, es que si no lo haces así, o sea, que parece que si no cumples eso, eres una mala madre, ¿no? Y a lo mejor eso a como ti no te todo muy encaja. dogmático, ¿no? Claro, y entonces a lo mejor eso a ti personalmente no te encaja. Yo me he encontrado con mamás pues agobiadas con que, no, pues es que la lactancia o me dicen que el colecho está mal, o yo quiero dormir con mi bebé y me están diciendo que está mal. Bueno, pues a lo mejor para ti está bien, o a lo mejor tienes que buscar una teoría que esté más de acuerdo con esos valores que tú sientes, ¿no? Entonces un poco la premisa era no hay una única manera de hacer las cosas, como tú dices, y aquí estamos en un camino de ir encontrando lo que para ti está acorde a tus valores, lo que te funciona con tu hijo, con este hijo concretamente, y lo que en ese momento particular en la familia pues está bien, que a lo mejor dentro de un mes o dos es otra cosa. Entonces es una búsqueda constante. Y lo que significa también una crianza saludable, ¿no? Que da la impresión, sobre todo en estos momentos en los que las redes sociales nos están bombardeando tanto con información, da la impresión de que los niños o la crianza de nuestros hijos se reduce a los 3 primeros años y tienen que ser como unos dogmas muy específicos para conseguir y hacer las cosas de una cierta manera que te permitan ser esa madre ideal o madre o padre ideal. La cuestión es Sí. que después te quedan muchos hijos, después del momento en que tu hijo se desteta o ya deja de colechar contigo porque tiene otros intereses, te quedan otros 20 años de hijo y resulta que sobre eso casi no se habla. ¿Por qué crees Sí, tú que tienes también hijos adultos? Que ¿por qué no se habla de los siguientes años? ¿Por qué no hablamos de los niños de 10, de 12 años? ¿Por qué no hablamos de la adolescencia, de la primera no sé. juventud y de Yo esos tengo problemas? yo tengo la sensación, no sé, a lo mejor estoy equivocada, pero tengo la sensación de que todo esto ha empezado relativamente hace poco, que todo el tema este de los blogs, de las redes sociales y todo eso es bastante reciente. Entonces creo que hay, por ejemplo, cuando mis hijos eran pequeños, yo ya era maestra, ¿no? Y yo creo que en esa época, bueno, Internet no estaba ni de broma hace 20 años, yo no me comía el coco, ¿no? Yo no buscaba en Google qué hago si mi hijo tiene fiebre y me encontraba con trope mil respuestas porque no lo tenía. Entonces acudía pues al pediatra, a mi madre, a mi suegra y a mi intuición o lo que sea, ¿no? Hablabas con alguna amiga, pero es que ahora hay tanta información disponible que yo creo que hay muchas mamás que, por ejemplo, se están lanzando a compartir todo eso. Entonces, Ujú. creo que como es algo bastante reciente, pues hay mucho de los primeros años. No sé, probablemente yo también, como estoy más metida en el mundo de 0-6, ¿no? Que ha sido siempre las edades con las que más he trabajado, seguramente si nos ponemos a buscar adolescentes, pues tendremos otro montón de información disponible. O sea, Mira, yo empecé habrá... mi blog el año 2006, cuando nació mi segunda hija. Y esto lo hacía porque yo hacía antes diarios de mis hijos, ¿no? Y escribía las cosas que me pasaban como madre, primero en papel, luego Qué bonito. en espacios como MySpace, que se terminó viendo todo hacia el mundo del limbo de Internet y se perdió todo, y luego a través de Blogspot. Y es verdad que la mayoría de las madres, voy a decir madres porque aunque algún padre haya, me Sí, voy a sí, referir como genérico madres, somos eh, mayores. la mayoría de las madres están en busca de este tipo de cuestiones, ¿no? De qué hago si mi bebé no come, no deja de comer, si se coge a la teta, no se deja de coger, es decir, como que esas cosas interesan mucho. Y yo encontré en mi propia vida, porque mi hija hace 10 años era adolescente, la mayor, esa falta de espacios de conversación, de reunión, de poner en común, de igual manera que hacemos en los grupos de crianza, hablemos, por ejemplo, de cómo enfrentamos la primera menstruación. ¿Qué saben nuestras hijas sobre este tema?
¿Por qué no hacemos grupos de crianza para madres en estas edades, cuando podemos hablar de nuestros hijos y de las problemáticas, las necesidades que tienen con 10, 12, 14 años? Es una edad además también compleja y muy bonita, que se demoniza muchísimo y que yo disfruto increíblemente. Y luego también quienes tenemos hijos adultos, adultos jóvenes, universitarios, que también tienen cosas que contar, cosas que decir y que aportar, y no se les toma en cuenta en realidad, ¿no? Salvo entre sus propios congéneres y en sus propios mundos, yo que sé, de TikTok y las cosas que les mueven, no hay espacios para la conversación. ¿Tú crees que esto debería existir o no existe una demanda? No sé, ¿qué podríamos hacer? Pues no lo sé, pero yo creo que demanda seguro que hay. O sea, seguro que hay madres a las que les encantaría compartir todas esas experiencias y preocupaciones que también las tienes, ¿no? Y miedos y dudas y... O sea, eso es algo que te acompaña durante toda la maternidad. El Yo miedo a creo que sí. equivocarnos también, ¿no? Nos acompaña para Ese siempre. siempre, ese siempre está ahí. Pero Siempre es un derecho equivocarnos. sí. Hay otro capítulo, ¿no? Que habla de los derechos. Me apetecía también escribirlo un poco así, ¿no? Porque muchas veces queremos hacerlo todo tan perfecto, dices, bueno, tendrás que probar, porque si partes de que no lo sabes todo, pues tienes que ir probando cuál es el camino que tú vas encontrando, qué te funciona y qué no. Y si pruebas, habrá cosas que te funcionen y cosas que no, por lo tanto, te vas a equivocar. Entonces es también como muchas veces el miedo, ¿no? Lo que tú decías cuando decías hay mucha demanda, ¿no? Lo que me encontraba también en los talleres es como que todo el rato buscamos antes de ni siquiera pensarlo, me parece, ¿vale? Sí. Como que está Y la no lo información reflexionamos. tan a golpe de clic que es mucho más fácil y estamos acostumbrados ahora. Yo lo hago con muchas cosas también, ¿no? Que dices, voy a hacer, ¿cómo puedo hacer una receta de no sé qué? O un actor que ves en una película, tienes y tiras de Google y haces la búsqueda, ¿no? Si no tuvieras eso tan a mano, pues pensarías un poco más. O la cosa también de analizar esa información, porque muchas veces te llega información que son como datos sueltos, ¿no? Y que tú tienes que pensar si eso es cierto o no es cierto. Y muchas veces agarramos un dato así y fuera de contexto totalmente. Entonces es complicado ¿Qué tal? toda esa... ¿Tus hijos han leído tu libro, Cris? Sí, sí. ¿Y qué dicen? Pues nada, que les parece. Además, como se encuentran por ahí un montón de ejemplos, de hecho, el pequeño, las ilustraciones son del pequeño. Todos Ah, los dibujos que aparecen, él está haciendo bachillerato artístico y él hizo las ilustraciones. pero qué Así- maravilla, ¿no? Qué maravilla que tengas tú un proyecto en el que ellos además también puedan participar. Es algo que yo sí, vivo también muchísimo aquí en Entre Mamás, porque mis hijos son siempre partícipes de todo, ¿no? Ellos ponen ideas, me dicen cómo lo pueden hacer, una que se ha bajado una aplicación para que lo puedas hacer de una mejor manera, no sé qué. Y están como siempre muy pendientes también, ¿no? De esto que a mí me mueve y que también es mi trabajo. Así que me encanta que tus hijos también participen de esa manera en esto que haces. Cuéntame pues más, sí. cuéntame más. Estábamos hablando de la importancia de cuidarnos Ujú. eh, y del tiempo, ¿no? Del tiempo que es tan escaso, porque es que, claro, para cuidarnos, yo qué sé, si quieres hacer una meditación de un minuto, mi amiga Natalia, esta que te contaba, medita, reflexiona y descansa mientras lava los platos. Porque es que ¿a qué hora descansamos las madres? Ya, yo ahí lo que pongo, porque claro, encima cuando lo estaba escribiendo no me apetecía pecar de, no, cualquiera puede decir, sí, claro, qué fácil es decir cuídate, ¿no? Porque no tengo tiempo, o sea, hacía un poco hay un ejercicio, ¿no? En el que propongo pues que cada persona, cada mamá, pues se siente y diga, a ver, ¿de dónde puedo sacar yo algún hueco o qué cosa a lo mejor hay que dejar de hacer algo? O a lo mejor hay que pensar, bueno, lo quiero tener todo perfecto, pero a lo mejor esto no pasa nada porque no esté perfecto. O sea, muchas veces es bajar un poco la exigencia, ¿no? Que nos ponemos a nosotras mismas. Entonces, igual tienes que cambiar una cosa por otra
o apoyarte en alguna persona. O sea, cada una tiene que encontrar, yo creo que la manera. Pero, no sé, yo muchas veces, hay veces que simplemente con cambiar ese punto de vista, ¿no? O decir, venga, va, voy a buscar un momento o lo voy a agendar. O sea, solo con tenerlo en cuenta ya cambia, ya te cambia la energía y la actitud con pensarlo. Entonces, luego es importante también, pues, llevarlo a cabo, ¿no? Pero si vas metiendo pequeños cambios, yo creo que se nota. Claro, y vuelvo a lo del método, ¿no? Porque, por ejemplo, a mí me estresa muchísimo el desorden y la desorganización, pero quizá a otra madre el tener que estar pendiente de que todo esté ordenado y de organizado le estresa bastante más que a que todo esté un poco por ahí, por ahí. Eh, Claro, y bueno, claro, decirle a cada madre lo que tiene que hacer sin que ella misma sea la que reflexione sobre sus propias necesidades. Hay mucho es libro que, sobre aquello, ¿no? Muchísima cosa que se escribe y se cuenta sobre lo que tienes que hacer. claro, yo creo que es importante, pues eso, o sea, está bien mirar, ¿no? Y decir, porque a lo mejor Te puede tú ves inspirar. un método, claro, te puede inspirar, tú puedes ver un método que dices, ay, voy a probar con esto, y a lo mejor a ti te va bien o no, pero bueno, lo pruebas, ¿no? Pero tiene que partir un poco de esa reflexión en la que tú estés buscando algo que digas, esto me encaja o esto no me encaja, pero al final tienes que ir tomando tú las decisiones y hacer tú tu propia reflexión sobre eso. Yo creo que es como lo que va a marcar la diferencia, ¿no? Porque si no, estás como haciendo algo que encuentras ahí, pero sin pasarlo por tu filtro bueno, para mí esto está bien o no, o con mi hijo veo que funciona o no, porque hay veces que no funciona. A lo mejor tu amiga te dice, sí, sí, haz esto, que funciona de maravilla, y dices, pues a mí no. Claro, y como bien Entonces, dices, no hay una forma única, ¿no? De criar, no hay una única forma de ser madre, ni de ser, ni de ejercer la maternidad. Somos tan variadas y tan multifacéticas todas, como personas distintas que somos, pues que bueno, incluso pienso que es importante entender eso, y es decir, y perdonarse a sí misma, pues que no seas que como la madre que hace 1.000 millones de manualidades y que en este encierro ya se ha hecho la Torre Eiffel en palitos, o sea, esa desde luego no soy yo. Pero me admira y me parece muy bien también que esas madres existan y que puedan hacerlo, las admiro, miro sus cositas, las cosas que hacen, y ya simplemente para mí poder ver esa belleza, ¿no? En sus publicaciones y en las cosas que hacen, me hace sentir, bueno, que estoy admirando algo, ¿no? Y que me gusta como otras madres lo pueden llevar a cabo. y además es ver tú también qué cosas tienes tú, ¿no? Porque tendemos, lo que estábamos hablando antes, tendemos a compararnos y a decir, yo no tengo esa habilidad o yo no hago eso tan bien como esa persona, pero no estamos mirando qué sí que hacemos bien, porque seguro que hay cosas que nosotros hacemos bien que a lo mejor esa persona lo hace de otra manera. Es que no quiero decir bien ni mal, quiero decir distinto, ¿no? El que alguien sea muy creativo con las manualidades está fenomenal, pero otra persona puede no serlo y hacer otras cosas con sus hijos y no está ni mejor ni peor ni. La cosa es todo el rato ese juicio de compararnos y de estar midiéndonos con otras cosas. Es que es Pero constante. Pero de todas maneras el no juicio es tan difícil, ¿no? Lo vemos en todas partes. ¿Cuál crees tú que podría ser una forma de evadir, por lo menos de que nos importa un pimiento, ¿no? El juicio ajeno. Yo creo que de alguna manera, a mí por lo menos me ayuda, ¿vale? Cuando leo libros o cuando yo hago reflexiones sobre qué cosas, qué capacidades tengo yo o cuál es mi circunstancia y por qué me estoy sintiendo así, ¿no? O por qué me estoy comparando. Entonces, cuando tú miras lo que sí que tienes y también pues agradeces lo que sí que tienes, a mí, por ejemplo, todo eso me ayuda porque como mucho estaría bien pues decir, anda, mira qué bien está gestionando esta otra mamá esta cosa que yo no sé cómo gestionar, pues voy a ver si puedo utilizar eso mismo, pero no con el ánimo de compararte, ¿no? Aunque lo hacemos, o sea, lo hacemos sin querer, lo hacemos y es una constante, ¿no? Y no solamente ya las comparaciones que haces tú misma, sino los juicios, o sea,
por ejemplo, pongo ejemplos en el libro, ¿no? Cuando un niño coge una rabieta o cuando llora o cuando te encuentras en una situación que si estás en casa gestionas de una forma, pero si te pilla fuera, es que las miradas de la gente, o sea, estás todo el rato como, seguro que va a pensar que no sé qué, o es que notas el juicio ahí, que te están pues mirando con cara de, esta lo está haciendo fatal, o sea, eso está permanentemente ahí, en la sociedad. Bueno, incluso en Entonces, nosotras mismas, ¿no? Porque tú piensas en algún momento en no ser madres, contabas también en tu libro este episodio de las rabietas, las veces que una totalmente, estaba del otro lado. Decía, eso es, yo nunca, nunca permitiré que mis hijos me levanten la claro. voz. Por ejemplo, cualquier cosa que Yo luego me te has parto tragado. ahora, más bien que me quedan unos cuantos pequeños para poder hacer pruebas, porque es que ahora me río de todos los yo nunca que he dicho en mi vida. Digo, es que no Sí, voy a volver a decir nunca, nunca más. claro. Obviamente tú vas a ir cambiando, ¿no? Cuando todavía no tienes a tus hijos, pues tienes un punto de vista y además como desde la teoría, ¿no? Cuando ya los tienes dices, ostras, ¿cómo cambia esto, no? Eres mucho más capaz de empatizar con otras madres y cuando tienen dudas, cuando tienen miedos, las preguntas que tienen porque lo estás viviendo en tus propias carnes, ¿no? Entonces es importante pasar por todas las experiencias tú. Yo doy una formación de monitores de matronatación y me encuentro con educadoras infantiles, por ejemplo, que me recuerdan mucho a esa época mía, ¿no? Porque desde la teoría, pues dicen, no, es que estas madres, es que es muy fácil, las madres, y cuando generalizan le digo, cuando tengas tú un hijo, verás cómo lo ves de otra manera, ¿no? Es que no tiene nada que ver Nada, cuando realmente vives la experiencia tú. totalmente. Y Entonces, es que la maternidad enriquece muchísimo. O sea, te sí, da una mirada y una perspectiva y unas formas de hacer las cosas totalmente distintas, cambia tus prioridades y cambia el sentido de las cosas que hasta antes tenías como ciertas y absolutas, ¿no? Y te eso das es. cuenta que tienes que ser flexible, que si quieres sobrevivir, tienes que ser de otra forma, que ponerte a ti misma rutinas, límites y unas situaciones así militares, vamos a decir, lo único que hace es perjudicarte a ti como madre, a Sí, disfrutar esa crianza. sí, es verdad, ¿no? Hay una parte también en la que habla de eso, ¿no? Cuando nos decimos el tengo que, ¿no? Esto de tengo que hacer no sé qué, tengo que hacer no sé cuánto. Esto me acuerdo que en un seminario, en un curso que hice, de verdad que me llegó, me iluminó, vamos, porque dije, ostras, es que esto lo hago constantemente, ¿no? Tengo que hacer tal cosa y tengo que hacer tal otra y tengo que... Y entonces ella lo explicaba así, como no es tengo que, es me interesa o quiero y es que cambia totalmente el punto de vista y totalmente tu actitud, porque ya no es una obligación puesta desde fuera contra lo que tú no puedes hacer nada, sino algo que tú estás decidiendo y que sí que podrías cambiar. Con lo cual muchas veces es el punto de vista desde el que estás mirando, ¿no? Sí, Muchas veces es hacer un clic ahí y a veces lo conseguimos y otras veces no. claro, totalmente. Yo pienso que tenemos que ser flexibles las primeras nosotras, con nosotras mismas, ¿no? Y entender que para poder disfrutar de esto que es la maternidad, tenemos que observar, sobre todo observar mucho, no pretender que pasen las cosas que queremos o que tenemos en la vida como expectativas, ¿no? Yo creo que una de las Sí, cosas que se derrumba primero cuando te haces madre son efectivamente esas expectativas, porque de repente sí, te das cuenta de que nada era como tú pensabas, incluso aunque te lo hayan contado muchas veces, aunque lo hayas visto, hayas tenido hermanas, primas que hayan sido madres. pero desde el primer momento. O sea, yo recuerdo desde el parto. O sea, yo salía de cuentas, me acuerdo, el 22 de diciembre y dijimos, ah, qué bien, nos va a tocar la lotería, lo típico, ¿no? Vamos a estar las navidades tranquilamente en casa. Pues hasta el 2 de enero no nació, ¿sabes? O sea, es como que se te pone todo patas por hombro desde el primer momento, ¿no? Y lo que tú pensabas que iba a ser de una manera y te organizas para, pues luego resulta que no, y tenemos que ir aprendiendo a adaptarnos y a ir pues cambiando, vale, pues si esto no es así, pues tengo que buscar otra manera y porque si no es una locura, ¿no? Y aparte de ser flexibles con nosotras mismas, hay una cosa que yo también quería en el libro
como se dice, como hacer hincapié, ¿no? Porque muchas veces entre las mismas mamás nos juzgamos. O sea, en el capítulo de los derechos, al final del todo digo algo así como el resto de las mamás también tienen estos derechos. O sea, también podemos entre nosotras cuidarnos, ¿no? Y decir, bueno, pues esta mamá también estará pasando como yo por X situaciones, ¿no? Que muchas veces, pues entre nosotras también nos juzgamos y nos criticamos. Entonces, es importante, pues eso, empatizar. Si es que al final es ponerte en los zapatos del otro e intentar ver por qué está actuando así, ¿no? Porque siempre es por algo. Cuando una madre o un padre o lo que sea, o un maestro o lo que sea, no pierde los nervios y se enfada con un niño, al final detrás ahí pues hay cansancio o falta de recursos o incomprensión, ¿no? En un momento dado, pues por esa situación que te saca de tus casillas o lo que sea. Entonces, al final, pues hay que hacer una reflexión de qué te está pasando, por qué eso te pone así, por qué eso te enfada o te, no sé, pero Claro. es un trabajazo, ¿eh? Sí, sí, es un trabajo y volviendo a esto de las expectativas, no siempre esas expectativas eran maravillosas y luego de repente no lo son, ni al revés, es decir, muchas veces pensamos que todo va a ser mucho peor y resulta que nos Sí, resulta fácil y es como, uy, mm, estás como con la sensación de que en algún momento se va a torcer porque te habían dicho que todo era muy difícil y resulta que a ti se te da bien. es que Y al final somos la leche, ¿eh? O sea, sí, yo eso también lo recuerdo, ¿no? El día que dormía bien es como que te estás despertando y dices, se va a despertar en cualquier momento. Y dices, pues, ¿por qué, no? Pues disfruta del rato eso. Es verdad que parece que estás como esperando a, no puede ser todo tan bonito, ¿no? ya te digo, ¿no? Como que estás esperando que suceda algo para que dé razón a todos esos infiernos que te habían, tan agoreros, ¿no? Que te habían dicho que iban a suceder. Y yo Y es que recuerdo, esa es otra cosa importante, ¿eh? No todas las cosas que recibes de él. Ya verás cómo, ya verás cuando llegue no sé qué, ya verás cuando, que claro, al final es como que te predispone, ¿no? A totalmente. que esto sea así. Me dice mi hija mayor, mi nieta va a cumplir 2 meses, y me dice, oye, y es que la crisis esta no llega, no viene. La crisis de los no sé cuántos. Digo, pero pues si ya se fue, ya pasó esa crisis, te la saltaste. Es decir, que a veces estamos como muy pendientes también, ¿no? De que nos sucedan las cosas porque o les ha pasado a otras madres o las estamos viendo constantemente en las redes y no, yo creo que hay que como hacer así, ¿no? Sacudirse un poco de todo eso y vivir nuestra propia maternidad con un filtro, ver a todo el mundo cómo lo está haciendo, pero al mismo tiempo disfrutar de cada momento, observar cómo crecen nuestros hijos, porque encima son pequeños tan poco tiempo, ¿no? Y te das Pasa muy cuenta de eso rápido. a toro pasado, es decir, cuando ya son mayores, hijo, pues es que ya no quiere dormir contigo, ni quiere que le cojas de la mano, ni quiere que le lleves al colegio. Y ya no vuelve ese tiempo, no vuelve nunca más. Ya, sí. Al final es que es como, claro, muy intenso en el a diario, pero luego se pasa muy rápido. Entonces, sí, al final hay que disfrutar un poco de lo que cada uno tiene y del momento concreto que estás viviendo, ¿no? Y nos decías tú que nos muestran ellos el camino, ¿no? Ellos nos enseñan cómo conectar. Muchas veces creo que buscamos respuestas, o sea, obviamente está bien que mires, ¿no? Y que mires diferentes métodos o que te puedan también inspirar, ¿no? Pero creo que luego cada niño, como tú decías al principio, cada uno es de una manera y tienes que ver un poquito también qué te está pidiendo ese niño, ¿no? O qué cosas te funcionan con él y qué cosas no te funcionan. Y al final, sí, hay una parte, ¿no? Que trato de explicar eso, que ningún manual va a definir a tu hijo. Da igual los manuales que mires, ¿no? Cada persona es un ser diferente. Habrá cosas que coincidan, pero, pero al final tenemos que intentar adaptar toda esa información que recibimos, pues adaptarla a nuestra situación personal, a nuestra familia y a cada uno de los hijos porque no es igual con cada uno, como tú bien decías antes. Claro. Entonces,
y adaptar esa información que nos llega, ¿no? A nuestra propia vivencia y a nuestra experiencia y a este hijo en particular, porque es que aunque tengas 12, cada hijo pues es como es y tiene pues sus 1.000 millones de variables, sus 1.000 millones de propias experiencias, miedos y situaciones, y tú no eres nadie más que un acompañante, ¿no? En su vida, no son tuyos tus hijos, lo decías también en otro capítulo. Eso también yo creo que muchas veces nos cuesta, ¿no? Nos cuesta mucho verlo, de alguna manera como en la teoría lo tenemos, pero luego en la práctica cuesta. O sea, ¿para qué vamos a decir que no? Pero no pasa nada porque de todas maneras ellos nos dan esa respuesta. Es decir, llega un momento en que por muy Eso. que tú hayas pensado que era tu hijo te pone ahí y te dice, no, perdona, pero yo soy una persona y voy a hacer lo que me da la gana. Y entonces Yo creo es como... que te lo ponen desde el primer momento. O sea, en un bebé a lo mejor lo ves menos, pero es que lo ves enseguida. O sea, enseguida que el niño tiene cierta autonomía, pero ya 14, 15 meses, no, ¿no? A o veces, pues menos, eso, cuando por ejemplo estás con la alimentación complementaria y hace y no quiere comer. claro, o sea, digamos que yo en los talleres o en las charlas o lo que sea me decían, jo, es que antes era muy bueno, ¿no? Esto también es otro tema, lo del muy bueno. Pero refiriéndose a eso, ¿no? A que hacía lo que yo le proponía y ahora es que pues está muy cabezota y cada vez quiere más. Claro, es que es importante ahí ver cada uno cómo reacciona, ¿no? Y que cada uno vaya pudiendo mostrar también su forma de ser. Exactamente. Pero yo creo que muchas veces tenemos una lucha interna constante, ¿no? Entre lo que consideramos que tendríamos que hacer o lo que el corazón de alguna manera nos dice, ¿no? Esa intuición que hoy decíamos antes, y todo lo que alrededor se nos dice que tenemos que hacer, ¿no? Que a veces dices, yo creo que en esta situación tendría que hacer esto, pero por aquí me están diciendo otra cosa. ¿Y si no hago eso y meto la pata, ¿no? El miedo este a obrar Equivocarse. según tú piensas, porque al final dudamos de nosotras, porque pensamos que a lo mejor no sabemos, pero hay muchas cosas que sí que sabemos, que de verdad, si miramos al niño y le conocemos, hay cosas que sí que sabemos, ¿no? Hay una, hay una parte también del libro en la que digo que yo, cuando me encontraba con algo como muy de teoría, dejo ¿qué tendría que hacer en esta situación? Había veces que me resolvía la duda mirando al niño y diciendo, ¿qué me gustaría a mí que hiciesen conmigo en esta situación? ¿No? Porque dices, yo qué sé, imagínate que ha roto algo o que, no sé, una situación en la que digas, ¿qué tendría que hacer yo con el niño, no? Y a mí me ha resuelto muchas veces el pensar, ¿qué me gustaría a mí que el adulto hiciese conmigo en esa situación? Claro. No sé, Es que me se nos ayudaba, olvida ¿no? completamente que los niños son personas que no es que tengan mini derechos, es que tienen derechos establecidos y que son personas. Y entonces cuando les tratamos como personas, todo cambia. Hmm. Sí, 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 es que no tiene nada que ver. Están, por supuesto, de repente son más colaborativos, de repente están ahí y puedes dialogar con ellos y puedes establecer acuerdos y puedes, pero claro, cuando les tratas de controlar de mala manera es cuando ya se ha liado la cosa. Claro, así es. Cristina, qué placer hablar contigo. No sé si alguna mamá o alguna de las personas que está ahora mismo viendo nos tiene alguna pregunta. De reojo iba viendo por ahí algún comentario, pero no me daba tiempo a leerlo. No sé Si si a lo alguien mejor quiere a alguien le apetece. participar y contar alguna cosa. Porque esto es muy importante también, ¿no? Abrir redes y espacios de madres que nos podamos escuchar mutuamente, que nos podamos mirar también en los espejos de los demás y ver que nada es tan complejo, nada dura para siempre, que finalmente los hijos terminan creciendo, ¿no? Y que no hay que preocuparse tanto por tantas cosas porque eh, finalmente se crían bien. Yo tengo la sensación de que mis hijos se han criado bien a pesar de mí. Entonces, que no somos solamente, o sea, no somos los responsables absolutos, que ellos también tienen un montón de cosas que les llegan por otros sitios, el colegio, los amigos, Sí, la calle, y que lo único que podemos estar es hacer por ellos es estar ahí
escucharles cuando necesiten ser escuchados, acompañarles en las necesidades que tengan de todo tipo y ver, muchas veces se van a equivocar, porque lo hemos hecho nosotros. Incluso como padres nos seguimos equivocando. Y Claro, no se puede hacer mucho más. efectivamente. Mira, por ahí pone las que no somos madres aún. Bueno, Ah, esto es una amiga, es Paula, y te mando un beso muy fuerte, Paula. Bueno, pero hay muchas que tienen una madre en su interior. para mí lo peor de la crianza ha sido saber que mi hija es ciega, nadie me ha sabido ayudar como madre. Es que además cuando te encuentras con dificultades añadidas, ¿no? En las que necesitas diagnósticos de cosas y te encuentras con esas dificultades, pues tienes que tirar más todavía de esa intuición, yo creo. Y una cosa importante es, por ejemplo, rodearse de otras madres que hayan pasado por ahí previamente, Que es la misma situación, ¿verdad? O porque sea, no yo va a creo haber que esto, más expertas que ellas, que te puedan dar una mano y darte unos recursos que a lo mejor para ti son más difíciles de encontrar en un momento dado, porque es algo inesperado, es algo que no esperabas, pero de repente otra que ya pasó por ahí te puede dar ese recurso y hacerte la vida más fácil. claro, sí, sí, él es mi padre. Hola, papi. Hasta los abuelos, bueno, claro, nos equivocamos todos como personas. Es verdad. Es verdad, pero bueno, también muy útil reconocer, ¿no? Darnos cuenta de que nos equivocamos, de que no somos infalibles, de que nuestros hijos además pueden señalar nuestros errores, cosa también que no se ve cuando son tan pequeños, ¿no? Cuando son bebés y cuando son niños pequeños somos sus héroes. Todo lo que haces está bien y madre y padre son lo máximo y lo maravilloso. Pero a medida que van creciendo, ellos mismos se dan cuenta de nuestras debilidades, de nuestros límites y de las situaciones que pueden hacer, que a lo mejor no lo sabes todo, ¿no? Y que no les puedes ayudar siempre en todo, incluyendo los deberes, pero también, yo que sé, la vida diaria, que tenemos esos límites también. Sí, 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 por supuesto, Yo le por decía el supuesto. otro día a una amiga que en realidad no hay mayor juez que nuestros propios hijos. O sea, no necesitamos jueces ajenos, porque si hay alguien que va a decirte lo que realmente te va a hacer sentir que, ostras, me lo tengo que revisar, son tus propios hijos. Sí, estoy de acuerdo. Pues muy bien, querida No, Cristina. no sé ni qué hora es. Son las -10 van a ser. Tenemos Jolín. unos minutillos más, pero si te parece, lo vamos a dejar ahí. He visto además también en tu perfil de Instagram, que aconsejo a todo el mundo que sigan, que tocas la guitarra, algo que siempre he querido hacer, pero no soy capaz. Bueno, ahí me acuerdo que en un grupo, ¿no? De la parroquia, de cuando era jovencita y eso, pues tocábamos así, es más acompañar así canciones más que tocar la guitarra. Pero Pero es bueno, una maravilla eso, así que en la cuarentena fue como ahí rescatarla, ¿no? Los ratos estos. me parece ideal. En el momento en que podamos hacer algún tipo de reunión aquí en Entre Mamás, por favor, quedas invitada a esta mi casa con tu libro y tu guitarra. Y cantamos Bueno, lo de alguna la cosa, guitarra, tocamos lo de la alguna guitarra, cosa y vemos y hacemos algún ejercicio de los preciosos ejercicios que tienes para hacer. Ya te digo, tu libro me ha genial. parecido una maravilla, ha llegado en un momento muy bonito en nuestras vidas, que hay una nueva integrante en nuestra familia. Y para mí eso, la maternidad ha supuesto un aprendizaje, ¿no? Porque he podido, desde que he dado vida a esta pequeña que hoy es una mujer y a la vez es madre, y esto, pues, el poder leerte y el entender que es verdad, que es que vamos por la vida buscando la verdad absoluta y tenemos todo tan cerca, ¿no? En la palma de nuestra mano. Así que te Eso es. agradezco muchísimo, muchísimo que hayas escrito esto. Espero que mucha Gracias gente lo por compre. acogerlo y por ayudarme a darlo a conocer. Así que será un placer tenerte por aquí en mi casa y te despido hasta la próxima vez. Qué Muchísimas bien. gracias por este momento y Un este abrazo encuentro. grande. Un Un beso. abrazo. Chao.